Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento invernal soplaba por el silencioso cementerio, haciendo temblar las ramas de los viejos robles. Jonathan Whitmore, vestido con un largo abrigo negro, se arrodilló ante la lápida grabada con el nombre de su único hijo, Ethan Whitmore. Tenía las manos apretadas sobre el frío mármol y los ojos ardían con lágrimas que se negaba a derramar ante el mundo, pero que el silencio del lugar recibía sin juicio. El nombre, Ethan Whitmore, parecía resonar en el vacío que lo rodeaba. Cada letra le recordaba la risa de su hijo, la calidez de sus abrazos y el futuro que había perdido. Jonathan, un multimillonario conocido por su serenidad y autoridad inquebrantable, quedó reducido a un hombre destrozado, solo con su dolor. Mientras permanecía absorto en su dolor, un movimiento le llamó la atención. Una joven negra, con el rostro encorvado, se acercaba a la tumba. Llevaba de la mano a un niño de 7 años cuyos ojos brillaban de inocencia y curiosidad. La mujer temblaba levemente y las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la tristeza, pero también por una dulzura inquebrantable. Jonathan sintió que se le encogía el corazón inexplicablemente. Algo en esta mujer, en este chico, le recordaba a Ethan. Siempre se había creído incapaz de sorprenderse por la vida, pero ahora sentía una presencia familiar que aún no comprendía. Mónica Harris, la joven, se arrodilló ante la tumba, abrazando a Malik con fuerza. Sus labios murmuraban palabras que él no podía oír, oraciones por su hijo perdido o por el niño que estaba criando sola. Jonathan no lo sabía, pero cada sílaba parecía vibrar en el aire gélido, como un eco de su propio dolor. Se hizo un silencio denso, roto solo por el susurro del viento y el crujido de las hojas muertas. Jonathan, paralizado, observaba la escena. Por primera vez desde la muerte de Ethan, sintió una extraña calidez abrirse paso en su corazón. ¿Era esperanza? ¿O simplemente el reflejo de su propio dolor proyectado sobre esta mujer y este niño? Aún no lo sabía, pero ese momento cambiaría su vida para siempre. Porque Mónica y Malik no eran solo unos desconocidos en duelo, estaban conectados con su hijo de una forma que jamás imaginó. Y pronto, la verdad saldría a la luz, transformando el dolor de Jonathan en un camino de redención y el descubrimiento de un amor inesperado. Unas semanas antes de ese día en el cementerio, Jonathan Whitmore jamás habría imaginado que volvería a cruzarse en su camino con el de Mónica Harris. Esa mañana, como todas las mañanas llenas de reuniones y urgencias económicas, había llegado a su restaurante favorito, Le Clarendon, un establecimiento elegante donde a veces iba solo a reflexionar. Sentado en una mesa junto a la ventana, observaba cómo la ciudad despertaba, con una taza de café negro humeante a su lado. Fue entonces cuando la vio, Mónica. Llevaba su impecable uniforme de camarera, pero sus ojos delataban el cansancio de las noches en vela y las luchas diarias. A su lado, Malik, su hijo, le cogía la mano tímidamente, contemplando maravillado las luces de la ciudad. Jonathan sintió que se le encogía el corazón. Este chico, tenía algo de Ethan. Esa inocencia, esa curiosidad, esa mezcla de dulzura y fuerza que lo había caracterizado de niño. Parpadeó, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Mónica se acercó a su mesa con una sonrisa amable y un ligero temblor en las manos. «Buenos días, señor Whitmore». «Su café», dijo con voz suave pero llena de emoción. Colocó la taza frente a él, pero le temblaban ligeramente las manos. Jonathan, sorprendido por su familiaridad y nerviosismo, la observó con más atención. Se fijó en cada detalle, la forma en que abrazaba a Malik, la tensión en sus hombros, la profunda tristeza en sus ojos. «Te he visto antes en alguna parte, ¿no?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Mónica bajó la cabeza, vacilante. «Quizás. Llevo varios años trabajando aquí. Pero no creo que, nunca me hayas hablado directamente». Jonathan señaló a Malik. «¿Y este pequeño?», preguntó con una voz más suave de lo que creía posible. «Se parece a ti, pero de una manera extraña».
Mónica sintió que se le encogía el corazón. Nunca había hablado de Malik con nadie, ni siquiera con su jefe, y mucho menos con un hombre como Jonathan Whitmore. Es Malik. Mi hijo. Lo miró, como para asegurarse de que no la juzgaría. Es especial. Muy inteligente, muy considerado, y, a veces me recuerda a alguien que conocí. Jonathan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo andaba mal, pero no sabía qué. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Mónica, ¿estás hablando de mi hijo, Ethan? El rostro de Mónica se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par y se hizo un silencio denso. Ethan, murmuró, como si pronunciar el nombre le despertara un recuerdo doloroso. Luego asintió lentamente. Sí, me ayudó, hace mucho tiempo, cuando estaba sola, y ayudó a Malik. Jonathan sintió que se le cortaba la respiración. La realidad lo golpeó con más fuerza que cualquier noticia financiera o transacción comercial. Su hijo, fallecido hacía años, había tenido un impacto directo en la vida de esta mujer y su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una calidez en el pecho, una mezcla de nostalgia y esperanza. Mónica, al ver su angustia, respiró hondo y susurró, no sé por qué te lo cuento ahora, pero creo que... Ethan no quería que su bondad desapareciera. Me dio una oportunidad, y ahora quiero hacer lo mismo por Malik. Jonathan, abrumado por la emoción, puso una mano sobre la de Mónica, un gesto que jamás se creyó capaz de hacer. Así que, asegurémonos de que su legado perdure. Juntos. En ese momento, Malik lo miró, y su sonrisa iluminó el rostro de Jonathan. El niño se parecía a Ethan no solo físicamente, sino también en esa capacidad innata de mejorar el mundo con solo su presencia. Y así, en ese restaurante bañado por la luz de la mañana, se forjó una alianza silenciosa pero poderosa entre un multimillonario afligido, una joven madre valiente y un niño esperanzado. Fue el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Tras aquel encuentro inesperado en el restaurante, Jonathan Whitmore no podía dejar de pensar en Mónica y Malik. Cada noche, el rostro de Malik volvía a él y se encontraba pensando en Ethan a través de los ojos del chico. Tomó una decisión, tenía que averiguar más y, sobre todo, quería ayudar a Mónica y Malik para honrar la memoria de su hijo. Unos días después, fue discretamente al barrio donde vivía Mónica. Vivía en un pequeño y modesto apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo. El lugar rezumaba sencillez y la lucha de la vida cotidiana, pero había algo en la calidez de la habitación que lo conmovió profundamente. Mónica, sorprendida de verlo en el rellano, sintió que se le aceleraba el corazón. Señor Whitmore, ¿qué hace aquí?, preguntó con voz temblorosa. Jonathan sonrió con dulzura. Vine por Malik y por ti. Ethan me enseñó lo que es la bondad, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Quiero ayudarte. Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas. Siempre se había sentido orgullosa de ser autosuficiente, pero la presencia de Jonathan le hizo comprender que, a veces, aceptar ayuda no era una debilidad. ¿Tú harías eso por nosotros?, susurró. Jonathan asintió. Por Ethan, y por Malik. Se merece todas las oportunidades que podamos darle. Con el paso de los días, Jonathan aprendió más sobre la vida de Mónica. Había crecido en un barrio difícil, había perdido a sus padres a temprana edad y había tenido dificultades para criar sola a Malik. Pero lo que más sorprendió al multimillonario fueron las historias que Malik contaba sobre Ethan. Me enseñó a no rendirme nunca, incluso cuando todo parece imposible, dijo Malik con seriedad. Me dijo que siempre hay alguien que cree en ti. Jonathan sintió un nudo en la garganta. Su hijo había sido un héroe silencioso, y ahora seguía guiando a Malik, sin que nadie se diera cuenta. Pero las sorpresas no acabaron ahí. Una noche, Mónica me confesó un secreto que nadie conocía. Ethan me dejó algo, sabía que tendría dificultades y quería que Malik tuviera un futuro mejor. Me dio un cuaderno, con consejos, historias, todo lo que creía que debía saber para criar bien a Malik. Jonathan, atónito, aceptó mirar el cuaderno.
Cada página estaba llena de los pensamientos de Ethan, sus sueños para los niños y su aliento para no perder nunca la esperanza. Leer estas palabras fue como volver a sentir a Ethan cerca de él. Desde ese día, Jonathan se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Ayudaba a Malik con sus tareas, hablaba con Mónica sobre finanzas, pero sobre todo, les brindó una estabilidad que madre e hijo jamás habían conocido. Pero no fue solo una ayuda práctica, fue una profunda conexión emocional. Jonathan sintió que su propio dolor comenzaba a sanar, reemplazado por la responsabilidad y el amor que sentía por esta nueva familia. Sin embargo, el pasado de Mónica no estaba del todo claro, y pronto surgirían desafíos. Antiguos amigos o enemigos podrían descubrir la estrecha relación entre ella y Jonathan, y algunos secretos que Mónica guardaba podrían cambiarlo todo. Este fue solo el comienzo de una historia donde el amor, el dolor y la redención se entrelazaron. Jonathan comprendió entonces que el verdadero legado de Ethan no residía en el dinero ni el poder, sino en las vidas que había tocado, y que ahora tenía la oportunidad de extender ese legado. Unas semanas después de que Jonathan empezara a integrar a Mónica y Malik en su vida, todo parecía ir de maravilla. Malik sobresalía en la escuela, y Jonathan y Mónica habían encontrado un equilibrio frágil pero feliz. Pero el pasado, como siempre, resurge cuando menos lo esperas. Una mañana, mientras Mónica preparaba a Malik para ir a la escuela, un coche negro se detuvo de repente frente al edificio. Dos hombres elegantes, visiblemente intimidantes, se bajaron y llamaron a su puerta. Mónica sintió que se le paraba el corazón. Estos hombres no estaban allí por casualidad, conocían su pasado, un pasado que había intentado dejar atrás. ¿Mónica Harris?, preguntó uno de ellos con voz gélida. Tenemos preguntas sobre su hijo y sus aventuras pasadas. Mónica retrocedió, abrazando a Malik. No sé de qué estás hablando. Por favor, vete. Pero uno de los hombres dejó caer un documento sobre la mesa. Al verlo, Mónica palideció. Era un antiguo contrato legal relacionado con una deuda que su familia había acumulado, y ahora gente sin escrúpulos buscaba aprovechar esta laguna legal para apoderarse de Malik y usarlo como palanca. Jonathan, al ver el coche desde la calle, entró inmediatamente en el apartamento. Su imponente presencia hizo que los dos hombres retrocedieran. Caballeros, les recomiendo encarecidamente que se vayan antes de que las cosas se pongan muy desagradables para ustedes, dijo Jonathan, con voz fría y autoritaria, pero con un toque que delataba su ira y su poder. Los hombres, abrumados por el aura del multimillonario y sintiendo que no tenían ninguna posibilidad contra él, se alejaron rápidamente. Pero el mensaje era claro, el pasado de Mónica no había desaparecido, y los enemigos podían regresar en cualquier momento. Después de que los hombres se fueran, Mónica rompió a llorar, abrazando a Malik. Jonathan se arrodilló a su lado y le puso una mano reconfortante en el hombro. Pensé que lo había dejado todo atrás, murmuró Mónica. Pero supongo que algunas cosas siempre te persiguen, incluso cuando intentas proteger a tus seres queridos. Jonathan la miró con una intensidad que nunca antes había visto. Mónica. Malik está a salvo. Nunca te decepcionaré. Y creo que es precisamente por eso que Ethan nos unió. Sabía que yo podía proteger lo que le importaba. Mónica levantó la mirada y se dio cuenta de que el hombre frío y distante que había conocido en el restaurante no solo era un multimillonario, sino un aliado inquebrantable, capaz de proteger a su familia y llenar el vacío dejado por Ethan. Esa noche, mientras Malik se dormía, Mónica y Jonathan permanecieron en silencio en la sala. Los peligros del pasado aún acechaban, pero por primera vez en mucho tiempo, Mónica sintió que se le quitaba un peso de encima. Había encontrado a alguien que no la juzgaría por su pasado, alguien que comprendía que la bondad de Ethan seguía viva a través de ellos. Jonathan, por su parte, comprendió algo vital, la pérdida de su hijo no solo había dejado un vacío, sino que había creado una oportunidad inesperada para continuar el legado de Ethan. Juntos, enfrentarían las sombras del pasado, protegerían a Malik y quizás descubrirían un futuro que jamás se habrían atrevido a imaginar. Unas semanas después, Jonathan había logrado crear un equilibrio frágil pero sólido en la vida de Mónica y Malik. Malik prosperaba en la escuela,
Mónica empezaba a creer en un futuro mejor y Jonathan sentía una paz interior que no había conocido desde la muerte de Ethan. Pero el destino les tenía reservado un último desafío. Una noche, mientras la familia paseaba por un parque, un coche frenó cerca de ellos. Un hombre bajó, visiblemente decidido y amenazante. Mónica sintió que se le paraba el corazón. Era el mismo hombre que había intentado intimidarlos antes, pero esta vez no estaba solo. «Déjanos en paz, Malik», gritó con los ojos llenos de amenaza. Jonathan dio un paso al frente, con su mirada gélida e imponente fija en el hombre. «Si tocas a este chico, no sobrevivirás para contarlo», dijo, cada palabra cargada de amenaza y poder. Malik, asustado, se acurrucó contra Mónica. Pero en ese momento, una extraña sensación, como si la presencia de Ethan los rodeara. Malik miró a Jonathan y a Mónica y susurró: «Papá, Ethan habría sabido qué hacer». Jonathan sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Malik, sencillas pero contundentes, recordaron a todos el verdadero mensaje de Ethan: la valentía, la bondad y el amor pueden vencer todos los miedos. El hombre y sus cómplices intentaron avanzar, pero Jonathan, con su imponente presencia y determinación inquebrantable, no se movió ni un ápice. Con un gesto, indicó a sus guardias que intervinieran. Los hombres fueron sometidos rápidamente, pero la verdadera victoria no fue física, fue la certeza de que Malik y Mónica estaban a salvo y de que el pasado ya no podía destruirlos. Mónica, entre lágrimas, miró a Jonathan. «Gracias, gracias por todo». Jonathan negó con la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No, fue Ethan quien guió todo esto. Decidió unirnos para que su legado perdurara. Malik, tú eres su legado viviente». Unos meses después, Jonathan instaló una pequeña placa en el parque donde ocurrió el incidente, en memoria de Ethan. Malik corría alrededor, riendo, feliz y despreocupado, mientras Mónica observaba, con el corazón alegre por primera vez en años. Al observar a la pareja, Jonathan sintió una profunda ternura en el corazón. Había perdido a un hijo, pero al ayudar a Mónica y Malik, había encontrado una nueva familia. Finalmente comprendió que el amor y la valentía de su hijo Ethan nunca desaparecerían, perdurarían en Malik, en Mónica y en la bondad que transmitirían a cada nueva generación. Esa noche, el multimillonario, la valiente joven madre y el pequeño niño supieron una verdad simple pero esencial: a veces la vida toma un camino doloroso para mostrarte que incluso en la pérdida, hay un legado de amor y esperanza que continúa creciendo. Y para Jonathan Whitmore, fue la primera vez en mucho tiempo que sonrió de verdad, sintiendo la presencia de Ethan a su lado, eterna y protectora.